Mis amigos, en este grano de mostaza, vamos a hablar del día, ya hemos hablado de la noche. El día, para el ser humano que es consciente de su pasado, de su futuro, del tiempo y de la eternidad, el día es como la existencia en chiquito. De algún modo, todo sucede en un día. Y de ahí la importancia de asumir el día, y por cierto, en sentido cristiano, asumirlo con Dios y ante Dios. Cuando nosotros despertamos y nos levantamos, empieza un nuevo día, empieza de un modo la existencia, la tomamos en nuestras manos, más o menos dormidos, más o menos despiertos, de algún modo pensamos lo que va a suceder en ese día, responsabilidades, alegrías, encuentros, ¿eh? Bueno, y está en nuestra mano, digo, está en nuestra inteligencia, está en nuestra voluntad, el sentido del día. En, siempre en todo sentido religioso, el día, bueno, se recibe de Dios, se ofrece a Dios, se compromete con Dios cuando comienza y de algún modo cuando termina, sobre todo, su gran actividad. La iglesia, el pueblo de Dios, pueblo que Dios tomó para sí y que ha hecho de nosotros un pueblo de sacerdotes y reyes, vive cada día como con dos goznes, dos apoyos, dos columnas, que es laudes, la oración del comienzo del día, laudes matutinas, y la oración de la tarde, vespertinas. Tarde de el caer la actividad. A lo largo del día tiene horas menores, momentos de encuentro, y por cierto, y antes de dormir, las completas, un pequeño abandonarse en Dios, que quedándose en sus manos. Repito, el día es la existencia vivida según Dios. De ahí que, y lo pregunto y lo repito porque muchas veces de repente veo que muchos católicos la no importancia a la oración de la mañana. ¿Qué rezas? Bueno, de noche te a dormir un poquito. Esas son las completas, ese es el final. Falta laudes y vísperas. Que lo posible ha de hacerse en común, la iglesia lo hace en común, y en lo posible con la oración de la iglesia. Recomiendo a los laicos que recen laudes y vísperas. Recomendaría también que en las comunidades parroquiales hubiera en común alguna hora, laudes y vísperas, no es alguna de las otras. No es imposible. Yo que fui párroco desde 1982 al 2010 y en 4 parroquias distintas y siempre tenía vísperas. O sea, a la tarde, pronto antes de la misa, el rezo o el canto de las vísperas y los domingos de tarde el canto de las vísperas solemnes. Bueno, algo me siguieron los fieles, o menos algunos, otros no tanto, no importa, es la iglesia. La iglesia es la que celebra. En alguna parroquia, yo de mañana no podía porque tenía que salir a dar clases, ¿eh? Y entonces no me puede cometer, pero en alguna parroquia los mismos laicos rezaban laudes, cantaban laudes, y yo sí estaba con ellos. Una parroquia es eso, la presencia de la iglesia que santifica el día, que vive el día santificado por Dios y se lo ofrece en laudes y vísperas. Y si notamos, el centro es la alabanza divina. El día con laudes y vísperas. El domingo, más con laudes y vísperas, se hace más plenamente día del Señor. Pensemos un poquito más con la oración de la mañana, que repito, aún si no hace laudes enteras, bueno, ahora hay muchas aplicaciones para buscar y apoyarse en ellas. Si les largo, bueno, el himno, algún salmo, siempre la iglesia en laudes canta, después de los salmos, el Benedictus, bendito seas Dios, Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. O sea, abre el día bendiciendo a Dios con esa oración de
Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que está en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas, y cierra el día, las vísperas, con el cántico de Nuestra Señora, con el Magnificat, que se lo cantan mejor. Ese, o sea, es el Evangelio hecho alabanza, y con la iglesia entera con María, las vísperas, que también las tenemos en el Evangelio según San Lucas. O sea que ese el sentido también cultural. ¿Qué es el culto? El culto es que la verdad de la existencia es el culto. Estamos en un mundo acultural. La verdad, la cultura ha ido contra el culto. La cultura que se genera del culto es la expansión de todos un centro de verdad y sentido. El culto no son solo unas devocioncitas, que está bien, o algún momento sentimental, religioso, que está bien. El culto es verdad, es el pilar, el eje de la existencia. En la Iglesia Católica, el centro de todo el culto es la verdad de la Eucaristía, verdad como presencia de Cristo que hace su ofrenda al Padre, el sacrificio de la cruz permanente en el cielo lo hace presente y lo da en la misma realidad, su cuerpo y sangre. Es el centro de toda la verdad cultural, recibir el don de Dios y darse el don de Dios. Y en el tiempo, los dos grandes momentos cultuales son laudes y vísperas para que la vida sea culto. ¿Qué significa que la vida sea culto a Dios? San Pablo dice, ofrezcan sus cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Mi cuerpo, soy yo, lo mío. Sí, sí, es don de Dios, es mío, soy. Entonces, lo primero del culto es el sentido del ser. Soy don de Dios. Y, por lo tanto, quiero reconocerlo, alabándolo y dándole gracias. Ese es el culto. Por cierto, en la novedad cristiana, soy don de Dios, creado el Padre por Cristo, por quien todo fue hecho, pero soy además rescatado, le pertenezco. Mi honor es pertenezco, porque Cristo, el Cordero sin mancha, se entregó, llevando mi pecado para librarme, y me ha comprado, soy suyo. Y esa es mi gozo y mi certeza. Quiero ser suyo. Entonces el culto es reconocer esta pertenencia por el don de la creación y mucho más por el Cristo y por la gracia y querer vivir entonces entregado para Dios. Querer vivir cada momento. Toda la vida tiene que ser cultural, pero para ello tienen que tener su centro real de culto ejercido con alma y cuerpo, personal y comunitario. Repito, la Eucaristía y en el tiempo, en el día, laudes y vísperas. Le digo que después la pequeña oración de la noche, irse a dormir, bueno, esa que se completas, que esa puede ser es más privada. El culto es lo que da sentido, pues, para que toda mi existencia. Por eso San Pablo, ese texto que yo cité de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, ofrezcan sus cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Y no se adecuen a este mundo, no sigan los pensamientos de la voluntad de los hombres, sino que busquen, disciernan lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Hay que usar, para tener un culto, dice, razonable, usar la cabeza con la luz de la fe para ver qué es lo que quiere que agrade a Dios. Si nosotros empezamos el día, cada uno como lo empieza, se lava la cara, se baña, cuando ya está un poquito allí, antes de desayunar, pues después se olvida, haga su culto, celebre laudes, hasta cuanto pueda. Celebre laudes, digo, ahora puede encontrarlo en aplicaciones, En fin, celebre laudes. Y tome el día como don de Dios. Ese que yo veo empezar aquí con el sol que sale en mi ventana. Bueno, y recíbalo como don de Cristo y dile, quiero que sea agradable a ti, Padre, que yo haga tu voluntad, que sea lo que la gracia tuya ha preparado para mí en todo momento.
Podemos recordarlo a lo largo del día. Y al terminar el día, recibe el día y le ofrecen alabanza y acción de gracias. Que el Señor nos conceda un buen día, un santo día, comenzado y terminado en el culto a Él.